Hola a todos. El título de hoy es Las crónicas de un servicio anunciado. Historias de los pilotos de Red Bull y la canción de Carmen. Asimismo, vamos a hablar de Filipenses 2 del 5 al 8. Hoy no tengo introducción, así que vamos directo al punto número 1. Fuimos rescatados para servir. Entonces ya saben por dónde venimos. Hoy vamos a hablar acerca del servicio. La Biblia dice en Mateo 20:28, imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Es muy emocionante lo que sucede antes de este versículo. Vamos a ver un poco de contexto. Va Jesús con sus discípulos hacia Jerusalén y Él les comunica que allá sería entregado a los sacerdotes, apresado, maltratado y crucificado, o sea que iba a morir. Pero al tercer día resucitaría. En eso, la mamá de dos de sus discípulos se le acerca y le hace una petición un tanto extraña. De rodillas, lo hace solemnemente, le dice, Señor, manda que en tu reino mis dos hijos se sienten, uno a tu izquierda y el otro a tu derecha. Querían puestos de ministro en el gobierno de Jesús. Mira la madre esta. Pero Jesús rápidamente pone todo en perspectiva correcta. Vamos a ver el versículo 25 de Mateo 20. Entonces Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. O sea, mi reino no obedece a las leyes terrenales. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor, y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Entonces viene el versículo que estamos citando. Jesús les dice, hagan lo mismo que yo. Dice, imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La palabra rescate en este versículo se refiere a la palabra redención, o sea, un pago que se hace por la libertad de algo o alguien, como en las casas de empeño. Para sacar tus prendas empeñadas debes redimirlas por medio de un pago. Es lo mismo en este caso, un pago por nuestra libertad. Pero, ¿libertad para qué? Libertad para servir. Lo dice al inicio del versículo. Imítenme a mí, que no vine para ser servido, sino para servir. ¡Wow! ¿Qué ejemplo nos está dando el Maestro? Sigamos. Vamos a ver otro versículo. Primera de Pedro 2:24. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Vamos a ver otro versículo en la misma línea. Efesios 2:10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Este es uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia, porque nos da pie a la interpretación de cuál es nuestra misión aquí en la tierra. El crearnos en Cristo Jesús quiere decir, al salvarnos, nos cargó el nuevo sistema operativo con el cual fuimos programados para hacer las cosas buenas o buenas obras que ya Dios había dispuesto para nosotros. En el versículo que leímos en 1 de Pedro 2:24 lo dice un poco diferente. Dice, vivir para lo que es recto. Dos autores bíblicos diferentes diciendo lo mismo. La respuesta natural de una persona que ha sido salvada es el servicio. Vivir para lo que es recto. Vamos a ver una cita más. Mateo 5:14 al 16. Ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Este es el Sermón del Monte. Se considera uno de los discursos más importantes de Jesús, la esencia de sus enseñanzas.
En este vemos el estándar elevado del reino de los cielos en cuestiones éticas y de cómo debemos relacionarnos con nuestro prójimo. En esta porción del sermón, Jesús parte de una verdad. Ustedes son la luz del mundo. No preguntó, simplemente los dijo. Ustedes son la luz del mundo. Solo lo dio por hecho. Nos habla del propósito o la misión de la luz. Es bastante obvia. Alumbrar. Nos describe acciones totalmente ilógicas, como usar una lámpara para colocarla debajo de una canasta o debajo de una mesa, lo dice otras versiones. Nadie hace eso porque es una pérdida de energía, de potencial. La luz se coloca en lugares altos para que todos la puedan ver. Luego nos dice que debido a la naturaleza lógica de las cosas, debemos dejar que nuestra luz brille. Dejar que nuestras buenas acciones brille. Servicio. Me llama mucho la atención que Jesús usó la palabra dejen, dando a entender que nosotros mismos podemos impedir que esto suceda. Una pregunta importante para terminar este punto sería, ¿cuál es la razón por la cual no estás dejando que tu luz brille? ¿Por qué lo estás impidiendo? ¿O por qué no estás sirviendo? Vamos a seguir. Punto número 2. Ahora sí la cosa se va poniendo seria. El equipo de Red Bull y su nuevo piloto Pablo el Extremo. Segunda de Corintios 11, 24 al 27 y 32 al 33. Antes de esto vamos a hablar un poco acerca de algunos récords bien extremos. La estadounidense Denise Muller es oficialmente la persona más rápida del mundo en bicicleta. Ha rodado tan deprisa que casi se puede comparar con la velocidad de un avión en el momento del despegue. La atleta de 45 años abandonó su retiro con el objetivo de batir el récord del ciclista Fred Romleberg, quien en 1995 había conseguido una velocidad de 269 kilómetros por hora. Yo ni en carro hago eso. Denise logró pedalear con su bici de fibra de carbono hasta alcanzar una velocidad de 296 kilómetros por hora, más o menos la velocidad que despega un Boeing 747. Así que el atleta superó con creces el anterior récord de Fred. Vamos a la otra, vamos a ver otro récord. La atleta sobreviviente de cáncer de 51 años, Nikki Spinks, se atrevió a desafiar la Charlie Ramsey Round, carrera por las montañas, la cual quería completar no solo una, sino 2 veces. Aunque parezca increíble, no durmió en absoluto durante la ruta de 187 kilómetros a una altura nada más y nada menos de 17.000 kilómetros. Nikki dio 2 vueltas al circuito, una gesta que realizó en 55 horas y 56 minutos. Vamos a ver ahora el récord de Pablo el Extremo. Al estilo de los pilotos extremos de Red Bull, el apóstol Pablo nos cuenta sus acrobacias extremas por llevar el evangelio. En esta porción, Pablo, como decimos acá, saca su currículum vitae de servicio sacrificial para defender su posición ante falsos apóstoles que rondaban la iglesia de Corintios y ponían en duda la veracidad de su apostolado. Veamos, pero en forma de lista, su récord de servicio. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. 1 vez pasé toda la noche y al día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligro en las ciudades, en desiertos y en mares. Enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo he quedado sin nada para comer.
He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Cuando estuve en Damasco, el gobernador bajo el mando del rey Aretas puso guardias en las puertas de la ciudad para atraparme. Tuvieron que descolgarme en un canasto por una ventana del muro de la ciudad para que escapara de él. Aunque más adelante nos dice que él se jacta más de sus debilidades que de todas sus proezas, esto es parte de lo que Pablo tuvo que sufrir al punto de estar casi al borde de la muerte para poder servir a Dios. Ahora miremos hacia nuestro interior. La pregunta en esta ocasión no sería ¿a qué sufrimiento nos estamos enfrentando para servir?, sino ¿por qué razón no nos hemos atrevido a dar la milla extra en el servicio? ¿Por qué nos conformamos con hacer lo que nos parece más cómodo en cuanto a esto? Vamos al punto número 3. Este es el clímax de todo el asunto. La canción de Carmen lo cambia todo. El Carmen Christi es una canción o un himno que al parecer cantaban los primeros cristianos, o sea, los del primer siglo. Pablo lo sitúa en Filipenses 2, donde se muestra la humillación y la exaltación de Cristo. Vamos a leerlo. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El versículo que quiero enfatizar es el número 7, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. La frase despojó, aquí despojó viene del griego kenó. Este verbo significa literalmente vaciar. La palabra griega hace referencia a sacar el contenido de un contenedor o recipiente hasta dejarlo completamente vacío, o derramar su contenido hasta que no quede nada dentro del mismo. Jesús se despojó a sí mismo, se vació por completo. No se despojó de su naturaleza divina, sino que se despojó de su ambiente de gloria, de sus privilegios en el cielo. En otras palabras, se despojó de sus insignias de majestad. Se hizo carente de gloria. No tengo una conclusión como tal, sino algunas preguntas para que nos la hagamos a cada uno de nosotros y podamos meditar en todo esto. La primera sería, ¿de qué tienes que despojarte? ¿A qué privilegios debes renunciar para servir? Hay veces será cómodo y divertido, pero otras veces no. ¿Cuál ha sido tu actitud en esos momentos cuando no es cómodo servir? Cuando te han pedido servir fuera de tu zona cómoda, ¿cuál ha sido tu respuesta o tus respuestas? Jesús se humilló para servir y tomó la firme decisión de dejar su ambiente de gloria, de privilegios, aun siendo Él el Supremo, hacerse la más pequeña expresión de la vida, un espermatozoide, obedecer a sus padres y aprender de ellos la vida y la devoción, servirnos como humanos, no tomar el camino corto a la cruz, no usar sus súper omnipotentes poderes para bajarse de la cruz o fulminar a cada uno de los que lo maltrató. Siendo el Creador, el dador de la vida, se permitió pasar por el proceso de la muerte. Tengo otras preguntas para todos nosotros. ¿Qué estás dispuesto a hacer para imitar el ejemplo de Jesús?
¿De qué privilegios debes despojarte? ¿O qué cosas debes vaciar completamente de tu vida para servir? Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, porque ella nos da vida, porque ella nos orienta, porque por ella podemos aprender y podemos crecer. Te pido que cada uno de los versículos, cada una de las frases, cale dentro de cada uno de nuestros corazones y que tu palabra lleve fruto. Te pido por cada uno de nosotros que de alguna u otra forma no hemos querido servir al extremo del sacrificio, Señor. No hemos querido dar o no hemos podido dar las millas extra. Yo te pido, Dios, que ya todo eso empiece a cambiar, tanto en nuestra iglesia como en las personas que nos escuchan. En el nombre de Jesús, haz una revolución del servicio en CCP. Gracias, Señor. Amén. El Señor les bendiga.